queremos dar seguimiento a la agenda de esta jornada. Me gustaría invitar a Tomás Mandel, gerente senior de programas para América Latina del Center for International Private Enterprise, quien tiene una presentación para nosotros sobre el papel del sector privado como agente de cambio de la democracia. Tomás, bienvenido. Voy a estar moderando nuevamente contigo, pero primeramente nos gustaría ver tu presentación, así que adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Uso entonces este? Bueno, Baeyapa, Asunción, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un gusto regresar al Paraguay. Yo tuve la posibilidad de vivir 4 años aquí en el Paraguay y la verdad que el país tiene un rincón muy importante en mi corazón y un resultado de la experiencia tan rica que tuve viviendo aquí es un libro que escribí que creo o espero refleje esa experiencia y que me dio la oportunidad de aprender muchísimo sobre el país. Yo ahora estoy trabajando para CIPE, como se dice en español, que lo traducimos como Centro Internacional para Empresa Privada. El CIPE es le voy a decir en voz baja, es una ONG privada sin fines de lucro que recibe financiamiento público de gobierno, como el gobierno de Estados Unidos, de gobiernos europeos, pero también fundaciones privadas. Y trabajamos en apoyo y en la promoción de programas de democracia, con la particularidad que trabajamos a través del sector privado. Y trabajamos de una forma que es, en inglés se dice partner driven. ¿Qué quiere decir? Que no estamos nosotros en nuestra sede en Washington, D.C. diciendo a los países lo que tienen que hacer, sino que trabajamos justamente en base a iniciativas, ideas de las organizaciones, en este caso del sector privado, que incluyen cámaras de comercio, asociaciones de negocio, pero también trabajamos con ONGs y centros de investigación. Tenemos más de 80 programas en 80 países en el mundo, alrededor de 30 oficinas regionales, incluyendo la oficina regional para América Latina en Bogotá, Colombia. Y como dicen, Baeyapa, CIPE, tenemos más de 40 años. El año pasado fue el aniversario 40 de esta fundación. Y el código QR les da acceso a la línea de tiempo con los principales hitos de CIPE desde su fundación. Y cuando se fundó CIPE con esta idea, o esta teoría de cambio, si quiere, de que la democracia requiere tanto de libertades políticas como de libertades económicas. Y en esa mezcla o en esa unión de estas libertades es que el sector privado tiene un rol importante. CIPE en Estados Unidos está asociado con la Cámara de Comercio. Somos independientes, pero trabajamos mucho con eso. Y en el principio fue justamente esta idea no de importar el modelo, pero sí aprender del modelo de Estados Unidos, donde el sector privado es muy activo y participa en las instituciones democráticas, y traerlo a otras regiones del mundo. Para darles un ejemplo, grant o el primer préstamo institucional que hizo CIPE fue para un joven economista en ese entonces peruano que estaba estudiando los mercados informales de Lima. Ese economista se llama Hernando de Soto, que ustedes lo deben conocer, se hizo mucho más famoso después. Pero también apoyamos en aquel entonces, en los 90 por ahí, a un paraguayo con un nombre gringo que había creado una organización llamada Fundación Paraguaya, imagino a quién me estoy refiriendo, que tenía el concepto de capitalismo para los pobres, que es un concepto muy cipiano. Esta idea de que el capitalismo, la economía de mercado, son parte fundamental y sostienen a largo plazo a las democracias. Le voy a mostrar algunos de los valores de CIPE importantes y que explican nuestro trabajo. No sé si pueden ver, dice empresa privada en democracia, fuente y agente, que es algo que el panel anterior mencionó. Fuente quiere decir que el sector privado, las empresas privadas, son la fuente fundamental del crecimiento económico, de la innovación, de la creación de empleo. Y si no hay empresas privadas, esas cosas tan lindas y tan buenas que son para la democracia no funcionan. El lema de CIPE es
democracias que prosperan, que es una traducción imperfecta del lema en inglés que es Democracies that Deliver. Y esto quiere decir que las democracias que tienen instituciones básicas como elecciones libres, transparentes, división de poderes, etcétera, pero que no logran mejorar la calidad de vida del ciudadano medio, terminan mal o terminan con desafíos y problemas. Entonces, esa fuente es muy importante. Pero también como agente. ¿Qué quiere decir agente? Agente que participa en los procesos democráticos, en los diálogos público-privados, en los distintos esfuerzos de reforma, ya sea a través de campañas anticorrupción, ya sea participando en campañas de regulación, en diálogos. Es muy importante y no necesariamente tiene que ser directamente con el gobierno, puede ser en el marco también de conversaciones como este foro de hoy tan importante, de conversaciones con la sociedad civil, con los donantes de otros países, con organizaciones internacionales. Ese es un rol muy importante. El otro valor es algo que también se mencionó un poco en el panel anterior. Y acá voy a citar a John Lewis, que es un líder del movimiento cívico de Estados Unidos, que luchó junto a Martin Luther King en los 60 por la igualdad y que después fue diputado por mucho tiempo. Y él decía, la democracia no es un Estado, es una actividad. Esto quiere decir que una vez que los países logran ciertas institucionales, vuelvo a la básico de elecciones libres y transparentes, división del trabajo, no alcanza, ahí no termina, no es que alcanzamos un nirvana y ahí nos quedamos. Y el ejemplo justamente de John Lewis es muy claro. En los 60 Estados Unidos era una democracia problemática, donde se discriminaba un porcentaje altísimo de la población. El caso de Paraguay es también ilustrativo. Paraguay es una democracia que se le denomina en círculos más académicos como en transición. En mi libro yo cito a un escritor americano que estuvo por aquí a principios de los 90, después de que terminó la dictadura de Stroessner, y él decía, la democracia de Paraguay está en pañales. En mi libro yo dije, la democracia está entrando en la adolescencia. Y creo que hay cosas como, por ejemplo, la ley que se aprobó ayer, que son signos de adolescencia. El grado de inversión es signo de entrar a salir de la adolescencia y ganar y ser más maduros en la democracia. Pero también un caso importante es, se mencionó el caso de Uruguay como una de las democracias justificadamente más importantes o más establecidas del mundo. Y eso no quiere decir que en Uruguay se dejen de hacer las cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo claro, hay elecciones ahora en noviembre y hay un plebiscito que si se aprueba ese plebiscito, va a cambiar unas reformas que se hicieron a las reformas sobre el sistema jubilatorio, que si se aprueba puede destruir fiscalmente al país y le puede hacer que pierda el grado de inversión. De vuelta, en el país establecido, democracia, que todos creemos que es un buen modelo para otros países. How pay. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que esta conversación y el rol del sector privado no tiene nada que ver con ese concepto de la gobernanza corporativa o la responsabilidad social de la empresa, que es un concepto loable, importante, pero que no tiene nada que ver con esto. Y para eso le voy a describir un concepto de la filosofía política, 5 minutos nada más, no se me aburran, pero que es importante. Este concepto del velo de la ignorancia lo desarrolló un filósofo político americano que se llama John Rawls, y él tiene un libro muy importante que se llama Una teoría de justicia. Y él creó este mecanismo para pensar cómo desarrollar una sociedad justa. Y en él decía, si juntamos un grupo de gente para determinar cómo va a ser esa sociedad, y los ponemos con un velo imaginario donde esa persona no sabe ni cuál va a ser su ingreso, no sabe ni cuál va a ser su ubicación geográfica, no va a ser el color de la piel, no va a saber qué género es, ese grupo de gente va a determinar que el mínimo de esa sociedad, es decir, las condiciones básicas donde las personas que van a tener más dificultades van a atravesar en esa sociedad, va a ser un mínimo alto. Es decir, si yo estoy decidiendo y me toca a mí
estar en la parte baja, en la parte de más desafíos, voy a elegir una sociedad en donde esos desafíos no sean tan malos. Y es el caso de la democracia y el sector privado. El único sistema que le garantiza a todas las empresas, sean MIPYMES, pequeña, mediana empresa, hasta las empresas grandes, hasta las empresas extranjeras, le garantiza esa igualdad de oportunidades, ese acceso igualitario a la ley. Es la democracia, no hay otro. Hay, obviamente, regímenes autoritarios que le dan ventajas a empresas específicas, pero como grupo, como sistema de gobierno, solamente la democracia le da esa institucionalidad para todas, de igualdad de condiciones para todas las empresas. Ahí termina la filosofía política. Lo de la acción colectiva es fundamental. Una empresa sola no puede cambiar el mundo. Bueno, en Paraguay quizás no es un buen caso, pero hay necesidad de que las empresas grandes, chicas, trabajen en forma conjunta, se organicen y tengan una actividad, como les decía antes, que puede ser trabajo directamente con el gobierno, pero puede ser trabajo a nivel no gubernamental. Y les voy a dar ejemplos más concretos en mi presentación específica, pero otra cosa que hace la acción colectiva es bajar lo que se llaman los costos de transacción. Muchas veces por regulaciones nacionales, por regulaciones internacionales, como sellos de calidad, etcétera, el costo a una empresa chica de hacer esas cosas es muy alto. Pero si lo hacen en el contexto de una organización empresarial, de una cámara de comercio, esos costos bajan y le favorecen a todas las empresas y le dan acceso a unos mercados y a un crecimiento que no lo lograrían si están por su parte solos, actuando en forma individual. No hay democracias sin empresas privadas. Esto me hace acordar a una frase de Winston Churchill, el líder de Inglaterra, que decía: la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás, exceptuando todos los que se han tratado o se han probado durante la historia. Y se han probado sistemas de democracia sin empresas privadas o con un rol muy limitado para las empresas privadas. Y el resultado en la experiencia empírica, pero en la experiencia de nuestro trabajo, es generalmente desastroso. Como ejemplo les doy, cuando se fundó CIPE en los 80, llegó al poder en Perú Alan García y fue electo en forma abierta, transparente, democrática, pero se dio con esta idea que era muy común en ese entonces, de que se podía hacer una especie de socialismo o controlar la economía desde el Estado y seguir siendo democrático. Una de las primeras medidas que tomó fue nacionalizar la banca, el sistema financiero, y eso creó unas condiciones que no solamente destruyó en ese momento la economía peruana, pero que dio lugar a la dictadura de Alberto Fujimori años más tarde. Para ejemplificar lo que les decía antes, le muestro dos rankings distintos. Está el ranking de la democracia, que lo hace la revista de Inglaterra, The Economist, que mide los países con mejor calidad democrática que los países, no sé si pueden ver exactamente, pero la idea es los países con azul oscuro tienen la mejor calidad democrática, y ahí se ve cómo es Uruguay, Canadá con los azules, Australia azul oscuro, quiere decir que en una calidad grande. Los países más hacia rojo son los países ya que se determinan como autoritarios. Paraguay tiene un celeste ahí. El otro ranking es el ranking de libertad económica, que mide básicamente qué dan libertad económica en los distintos países. Este ranking lo hace el diario de Estados Unidos Wall Street Journal, junto con una ONG de Estados Unidos que se llama Heritage Foundation. Y mide los países que tienen más apertura económica, más apertura a la empresa privada. Y como ustedes pueden constatar claramente, los dos mapas están en la misma línea, ¿no? Los mismos países que son fuertes democráticamente, en democracia, son los países que tienen más apertura económica. La otra lección aprendida del trabajo de CIPES es que es necesario ser políticamente inteligente y pragmático. Esto no debe confundirse con ser maquiavélico, con actuar de una forma que solamente le sirva al interés de las empresas o el interés de cámaras de comercio específicas, sino de pensar el involucramiento del sector privado con visión de largo plazo.
con visión de crear eso que se hablaba en el panel anterior, esa cultura de la legalidad, del trabajo que da lugar en el largo plazo al fortalecimiento de las instituciones democráticas a todo nivel. Y en el caso de CIPE, y hay ejemplos muy claros no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo, de cámaras de comercio o agentes del sector privado que tomaron, fueron pragmáticos con la visión en el corto plazo, que se alinearon a veces con líderes autoritarios, con dictaduras, y terminó mal, y siempre termina mal. Tienen réditos en largo plazo y termina mal, no solo para la economía, para esa cámara, para esa empresa, sino para el país en general. La otra lección aprendida es las empresas como fuente de conocimientos. Nosotros trabajamos directamente con Cámara de Comercio, con distintas empresas, emprendedores, y lo principal es la cantidad de conocimiento que hay en cada una de esas empresas. Entonces, por eso creemos importante que estén involucrados cuando hay reformas regulatorias. Pero no tienen que ser necesariamente regulatorias en cuanto a tasas de impuestos, pero en otras cosas que tienen que ver con la integridad, con la transparencia. Muchas veces del Estado se piensa que se pueden pasar leyes así sin consultar a nadie, como decía Amílcar, creo, porque tengo los votos lo hago, y eso en la mayoría de los casos resulta en consecuencias negativas. Los primeros en sentir los efectos de una política pública en general son las empresas privadas, desde la chica hasta la más grande. Y es una señal de una democracia fuerte cuando esas empresas son consultadas y participan activamente en las discusiones público-privadas. El sector privado es diverso. ¿Y esto qué quiere decir? Sé que la palabra diverso aquí en Paraguay es un poco fuerte, pero me refiero a que hay una diversidad enorme dentro del sector privado. Una de las cosas que estamos viendo en CIPE y estamos trabajando mucho con la Cámara de Comercio de Economía Digital en varios países, que tiene un conocimiento, obviamente, como el nombre lo dice, muy específico, muy nicho, pero con una importancia sumamente relevante para la economía de los países. Yo me imagino en los próximos años vamos a ver cámaras de comercio, asociaciones empresariales dedicadas a la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es algo que CIPE viene trabajando hace tiempo, que va a marcar el mundo de los próximos 10, 20 años. Entonces, y tiene sentido cuando el sector privado se involucra, a veces tiene más sentido que lo hagan en forma coordinada de todas las empresas, pero a veces es simplemente discutir con el nicho o el sector específico de ese sector privado, sin necesidad que sea una cuestión monolítica y que se deje lugares importantes de la economía que quizás sean chicos, pero que cuando se tiene la discusión específica se generan mejores propuestas de política y reformas regulatorias. Le voy a dar 5 ejemplos ahora. Ella ya tapó. El ejemplo número 1 es un ejemplo de, si no, ven la banderita es de Ecuador, que es un programa que hizo la Cámara de Comercio de Quito, trabajando con CIPE, que lo llamaron, que es un programa muy básico comunicacional, que se llama Honestidad Criolla, que responde, como ustedes se imaginarán, a esa frase de viveza criolla, ¿no? Que tanto afecta a todos los países de la región latinoamericana. Y honestidad criolla no es otra forma de decir, algo que también el panel anterior decía, la cultura de la legalidad. Cuando la persona actúa con viveza criolla, ya sea porque no pago impuestos, ya sea porque soy un proveedor de la empresa y le doy 3/4 de lo que le prometí, toda esa cultura de la legalidad, esa viveza criolla, tiene efectos muy negativos que se contagian al resto de las instituciones. Y entonces me encantó esta campaña que se hizo, pues, revertir eso, ¿no? Mostrar lo importante de la honestidad criolla, de los efectos positivos que tiene y cómo afecta esto que digo que es tan importante como la cultura de la legalidad. El otro ejemplo es de Colombia. Es un trabajo que hizo CIPE, que trabajó con empresas, con el sector privado y también con el gobierno para hacer un pacto por la integridad en la compra pública. ¿Saben qué empresa no estaba en este pacto? Este programa fue hace tiempo. Una empresa brasilera que capaz que la conocen, se llama Odebrecht. CIPE sigue trabajando actualmente en estos temas de compra pública, pues compra pública es una de las fuentes de mayor corrupción en América Latina. Y un programa que hicimos últimamente, les cuento, pues es un ejemplo que me gusta mucho. Trabajamos con la empresa Ipsos de encuestas
hicimos encuestas a más de 2.000 empresarios en Colombia, Ecuador y Perú, y les preguntamos cuáles fueron los principales desafíos de hacer compra pública, y nos focalizamos también en las pequeñas y medianas empresas, pues muchas veces son las que enfrentan mayores desafíos y al ser pequeños, los mayores costos cuando hay corrupción alta. Y en base a eso, en la información de las encuestas hicimos unos focus groups, que son como reuniones con grupos específicos de empresarios, pero también con gente de las agencias reguladoras de la compra pública y en voz baja ONGs. Y en base a eso hicimos unas hojas de rutas de reformas, donde pusimos varias recomendaciones no solo regulatorias de qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer la agencia de compras públicas, pero desde el sector privado qué se puede hacer. Y ahí hay ejemplos como desde el sector privado de lo que se llama gobernanza corporativa, ¿no? De mejorar la transparencia, la integridad desde el sector privado sin que venga el Estado a decirme. Y estamos en este momento con organizaciones del sector privado en los 3 países trabajando para implementar algunas de las recomendaciones que pusimos en la hoja de ruta. Este también es un ejemplo muy interesante. CIPE tiene una oficina en Cairo, en Egipto, que hace mucho tiempo que trabaja. Y uno de los problemas que enfrentamos es que no había una palabra en árabe para decir gobernanza. Entonces, muchos de los programas que teníamos, para la persona que solo habla árabe, que no habla en inglés, no tenía ningún sentido. Porque la gobernanza democrática es un concepto fundamental para entender por qué es importante la democracia y por qué es importante para el desarrollo del sector privado y para que las empresas avancen y mejoren. Entonces, CIPE, junto con actores del sector privado de Egipto, desarrollaron una palabra específica en árabe para hacer y implementar programas de gobernanza democrática. Y estoy pensando, por ejemplo, en guaraní no hay una palabra, gobernanza, ¿no? País gobernanza, guaraní. Hay una buena opción ahí para trabajar. El otro ejemplo, también la banderita es de Guatemala, es de facturación electrónica, que trabajamos con la empresa Walmart de Estados Unidos, una empresa, como ustedes saben, de las más grandes del mundo, que tiene muchas inversiones en México y en América Central. Y claro, cuando llegaron a Guatemala, se encontraron que mucha de la facturación parecida a como pasa acá en Paraguay, que le pregunten con o sin factura cuando va al supermercado, era en papel. Y Walmart, por ser una empresa americana, tiene que seguir procedimientos muy estrictos de transparencia y de gobernabilidad económica, pero al mismo tiempo le creaba unas ineficiencias horribles, porque si cada vez que te decía que compraba un proveedor, si hacía tenía que hacer el restocking del supermercado, tenía que ponerlo en papel, le ocupaba una cantidad de tiempo. Entonces, Walmart junto con CIPE y organizaciones del sector privado en Guatemala trabajamos para implementar y facilitar que las empresas usen la factura electrónica. El ejemplo 5, el último, y ya lo dejo por acá, es un programa que hizo CIPE en África, en varios países de África, que se llama Ethics First, ética primero. Y este programa es un programa en el que trataba de dar solución al siguiente problema, que es un problema que enfrenta también Paraguay. Muchos inversores extranjeros que querían ir a África tenían dificultad, no solo para entrar al país por las regulaciones, sino también cuando debían asociarse con empresas locales. Muchas veces no confiaban en esas empresas en locales, no confiaban, no sabían bien cómo actuar. Entonces desarrollamos con CIPE y cámaras de comercio en varios países, incluyendo por ejemplo Nigeria, un programa en el que es una especie de sello, ¿no? Tú sos una empresa, si tomás estos 5 pasos, te damos el sello de Ethics First, y hay distintos niveles, ¿no? Hay un nivel más alto, un nivel medio, más bajo. Pero eso al inversor extranjero que llega a estos países de África le da esa tranquilidad y esa confianza de que esta empresa, bueno, cumple ciertos requisitos, me lo puedo asociar, puedo venir a invertir. Y para concluir, le quiero presentar a Mercedes Chay. No hay bandera, porque esto puede ser aquí en Paraguay, puede ser en Guatemala, puede ser en Filipinas. Mercedes es una empresaria que tuvo, como muchas empresarias y empresarios, el género en este caso no importa, tuvo que dejar del liceo, tuvo que dejar de estudiar para trabajar y salir a ayudar a su familia. Se casó, tuvo hijos
y las oportunidades de crecer y emplear una empresa fueron muy, pero muy difíciles. Sin embargo, logró salir, ella trabajaba en un mercado de frutas y verduras, vio que había una demanda por carteras de cuero y ella misma diseñó estas carteras que pueden ver y logró crecer, empezar a tener una empresa privada, contratar unos pocos empleados, pero llegó a un punto que se superó, ¿no? Las situaciones y cómo manejar una empresa la superaron y ella se unió a un programa que se llama Coralí, que tiene CIPE, junto con empresas de este país, para darle consejos y asesorar a empresas chicas o que recién empiezan de cómo manejar una empresa, cómo contratar, de cómo emplear, etc. Y hoy en día tiene una empresa que le va muy bien en este país. Y si tienen un mensaje o una cosa a acordarse de esta charla sobre el rol del sector privado en la democracia es de que para una democracia como la del Paraguay sea fuerte, efectiva y se pueda sostener, tiene que haber muchas Mercedes Chais o muchos Juan Carlos Chais, como quieren llamarle. Personas, empresas chicas que puedan ser formales, pagar impuestos, contratar. Esas empresas van a necesitar servicios, van a necesitar el restaurante que le dé comer a sus empleados, van a necesitar la empresa que les limpie el lugar, que les provea el cuero. Pero al mismo tiempo, esas personas son las personas más comprometidas con la democracia, con el sistema. Son los ciudadanos modelos, porque pagan impuestos, están comprometidos con que el sistema funcione. Entonces, sin más, lo dejo por acá. Si hay algo que puede hacer el sector privado en Paraguay, en el mundo, es que las Mercedes Chai del mundo salgan adelante. Así que muchas gracias, les agradezco y quedamos a las preguntas. Hola. Bien. Te vas muy lejos, Tomás. ¿Qué vamos a hacer? Va ella pa. Omar Chapaité, ¿dónde? Omar Chapaité. Y por ahí. Y por ahí te leí. Tomás, hace tiempo que nosotros escuchamos esto de la democracia en transición, en pañales, en la adolescencia. Y llega un momento que uno se pregunta, pero ¿cuándo lo que va a llegar a la adultez? ¿Cuándo lo que vamos a tener realmente esa democracia completa que necesitamos? ¿Cómo se observa eso? ¿Cuál es la experiencia uruguaya? ¿Y cómo se observa también esto un poco desde esto que estabas describiendo del papel también que tienen un poco las empresas? No hay una fórmula mágica, claramente. Si no, no tendría trabajo yo. Pero hay cosas que sabemos que son muy importantes. Como decía anteriormente, de lo básico, elecciones libres y transparentes, donde todas las personas puedan participar, donde no haya trampa. Después que pasan esas elecciones, que ciertas cosas funcionen bien. Se mencionó mucho el tema de la cultura de la legalidad, que es tan importante. Pero son cosas que llevan tiempo construir, no se compran en la farmacia la democracia. Yo nací en Estados Unidos, pero crecí en Uruguay. Entré primero a escuela cuando todavía había una dictadura militar en Uruguay. Una dictadura violenta que torturaba y le hizo mucho daño al país. Pero hoy en día Uruguay es considerado una de las mejores democracias del mundo. En Estados Unidos, mi otro país, como les decía el ejemplo de John Lewis, en los 60, no hace tanto tiempo, se discriminaba una parte importante de la población y todos los países, incluso las democracias más avanzadas, tienen problemas que solucionar y tienen el peligro de volver para atrás. Para eso existen las ONGs locales, internacionales, que saben cuáles son las condiciones locales de cada país y qué cosas necesitan para construir esa democracia. Organizaciones como ONG, como IDEA, por ejemplo, que te dicen, este tipo de reforma funciona, esta otra no funciona. Eso es lo más importante, porque como decía anteriormente, nadie desde Washington ni desde Montevideo le va a decir al Paraguay cuál es lo mejor. Tienes algo que tiene que venir de acá adentro, aprendiendo las lecciones obviamente del mundo, pero con soluciones locales. Bueno, mencionabas un poco también el papel de la empresa, porque cuando hablamos de democracia, y también aquí a nivel local en este momento en que ONG es una mala palabra, sociedad civil también, porque sobre ellas como que depositamos ese trabajo de ayudar a que la democracia se fortalezca o al menos que no retroceda. Pero, ¿cuál es el papel concreto, el rol concreto y su importancia de la empresa privada también en ese mismo objetivo, en ese mismo fin? Hay una frase en inglés, que la voy a decir en inglés pero la voy a traducir, que me gusta mucho para responder esa pregunta.
If you're not at the table, you're in the menu. Es decir, si no estás sentado en la mesa, estás en la carta. Quiere decir que tú puedes ser una empresa privada y puedes decir, no tengo nada que ver, no quiero involucrarme, y eso va a tener consecuencias negativas, porque quiere decir que la información que, como decía yo anteriormente, todas las empresas privadas son fuente de conocimiento importante, no se va a transmitir a las personas que toman decisiones, y eso va a tener consecuencias negativas. Le doy el ejemplo de Perú, por ejemplo, que es otro país que tiene rango, igual que Paraguay, de grado de inversión. La economía de Perú ha funcionado muy bien y por eso tiene la gran inversión, pero la política es un desastre. Tuvieron hace 1 año y medio un golpe de Estado y están en el borde de perder el grado de inversión justamente por ese tema de institucionalidad. Y yo conozco muy bien el sector privado y las organizaciones del sector privado de Perú, y por muchos años decía, ¿por qué me voy a involucrar? Mira, la economía está creciendo 5% por cada año. Y eso, claro, funcionó 1 o 2 décadas y explotó. Viene desde que el expresidente Castillo dio el golpe de Estado y el sistema actual están en una crisis profunda de la democracia peruana, y justamente porque el sector privado dijo, no me quiero meter. Bueno, aquí tenemos también preguntas del público y les recuerdo que ese QR que tienen en la mesa es el mismo para hacer sus preguntas a los distintos panelistas que seguiremos teniendo a lo largo de esta jornada. Y esta es la pregunta que te hacen, que dice, conectando un poco la presentación tuya con las anteriores, ¿cómo la honestidad, la integridad del sector privado podría ayudar al sector privado paraguayo a aprovechar los eventuales beneficios del grado de inversión? Creo que en Paraguay y en otros países del mundo, dar el ejemplo siempre es una cosa buena. Uno de los programas que CIPE trabaja de su fundación son programas de gobernanza corporativa, que no más ni menos que programas de integridad, de transparencia, que se hacen desde el sector privado, ¿sí? Que a veces por regulación nacional, pero en general como forma de incentivar y crear esa cultura de la legalidad. Gobernanza corporativa no es otra cosa que hacer los deberes. Si tú tenés una empresa, pagar los impuestos. Si tenés una empresa y decís que mi empresa tiene 10 empleados, efectivamente tiene 10 empleados. Que si tiene un capital de 10 guaraníes, efectivamente tiene un capital de 10 guaraníes. Y esas son cosas que el sector privado no necesita una ley, no necesita esperar que el Estado, una organización internacional les diga. Son cosas que puede hacer efectivamente para contribuir a esa cultura de la legalidad y a la democracia en general. ¿Cuánto han contribuido estos 5 ejemplos que mencionaste en tu presentación en mejorar el ambiente de negocios para el sector privado en los países donde estuvieron trabajando? Y es difícil medir. Eso es uno de los desafíos del trabajo que hacemos en temas de desarrollo internacional, en temas de democracia. Cuando tú sos un economista, un inversor, lo puedes ver, crecimiento per cápita, crecimiento de la inversión extranjera. En cuanto a democracia, lo ves más a largo plazo y lo puedes medir como, por ejemplo, con estos rankings. Qué países están a la vanguardia, qué países tienen mejores democracias. En el caso de, por ejemplo, de la honestidad criolla en Ecuador, es difícil decir. Ecuador actualmente está en un proceso también muy difícil políticamente. Siguen en democracia, no ha habido intentos de golpe, pero está en un momento difícil. Entonces, es difícil trazar una línea directa entre hicieron de honestidad criolla y eso da lugar a mejoras. Pero todas las democracias trabajan en forma conjunta, no es que haga una cosa y después da efecto a otra. Tienen que haber varias cosas en movimiento para llegar a ese nivel de democracia más avanzada. Desde la cultura de la legalidad a las elecciones, pero si yo pudiera medir exactamente cómo hago eso, de vuelta, no estaría empleado. Bueno, tenemos más preguntas del público. Me gustaría consultar un poquitito sobre esa visión que se tiene a nivel global del retroceso en materia de derechos y en materia de democracias. ¿Hay una percepción efectiva de eso o nosotros nomás aquí a nivel local lo percibimos? No, se ve claramente a nivel global y a nivel de América Latina un retroceso, no solo en la calidad de las instituciones democráticas, sino también en el apoyo del ciudadano medio. No sé si conocen, hay una organización que se llama Latino Barómetro que mide el apoyo de los ciudadanos a la democracia, y claramente en países de vuelta como la excepción, Costa Rica, Uruguay, Chile, la mayoría de los países, el apoyo del ciudadano medio a la democracia ha venido a la baja, y es algo muy preocupante, pues básicamente también vuelta a lo que decía del lema de CIPE, ¿no? Las economías que no prosperan. Latinoamérica en los últimos años y particularmente después de COVID ha tenido crecimientos económicos por debajo del nivel internacional, y el ciudadano medio lo entiende y lo ve y lo expresa de una forma
lo siente en su bolsillo, pero después lo expresa en forma de apoyo a sistemas autoritarios o sistemas no democráticos, ¿no? Con base en tu conocimiento de Paraguay, ¿en qué acciones concretas el sector privado paraguayo podría involucrarse para mejorar la institucionalidad del país? Hablando un poco de conservar ese grado de inversión. Fácil la pregunta. Después ya, candidato. Claro, exacto. Lo de la cultura de la legalidad es algo muy importante. El apoyo y el diálogo como este diálogo entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil son muy importantes. Darle a los políticos y a las personas que hacen las regulaciones información y el marco apropiado para hacer esas decisiones es muy importante. De vuelta a lo que decía anteriormente, tener la visión de largo plazo. ¿De qué país, de qué tipo de Paraguay quieren los empresarios? Un Paraguay donde unas pocas empresas se benefician en los próximos 5 años, o un Paraguay donde todas las empresas tienen oportunidades y capacidades adelante. Como decía anteriormente, eso las empresas del sector privado paraguayo lo saben mucho mejor que yo, pero eso a nivel macro es lo que creo podría hacer el sector privado. Y para ir concluyendo entonces, de alguna manera coincidís con lo que decía César Barreto en el panel anterior de que también los empresarios deben tener la valentía de plantarse delante de esas autoridades que quizás están proponiendo iniciativas que nos juegan directamente en contra. Sí, pero también no se puede pedir ni a las ONGs ni al sector privado que sean los salvadores últimos de la democracia, ¿no? Se le carga por lo general al ciudadano siempre eso de vos tenés que exigir, vos sos el responsable. Exacto. Y es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, estaba hablando con María, que es la dueña del Granel, que es un café acá, de mis favoritos en Asunción, y ella trabaja en temas barriales, ¿no? A veces el esfuerzo es, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que empresas específicas, y que acá lo he visto también en Paraguay, empresas específicas se ocupen de un parque que esté en buen estado, por ejemplo. Entonces, a veces esas cosas van sumando y son importantes a nivel de la ciudad, en la ciudad del pueblo, donde están esas empresas, sin obviamente sacar la importancia a la parte más macro y de coordinación más general, pero no se le puede pedir ni al sector privado específicamente, únicamente, ni a la sociedad civil únicamente que sean los defensores y salvadores de la democracia. Bueno, estamos llegando ya al cierre de este primer panel. Me pareció muy interesante lo que mencionabas desde el inicio de la democracia, que es una actividad que no podemos tomarlo lo mismo que el grado de inversión, no es algo estático, sino que es sumamente dinámico, y en ese sentido esa invitación. Si podrías resumir en los 3 puntos principales para ese objetivo, ¿cuáles serían? El objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia, que a su vez también entendemos que va a contribuir a ese grado de inversión. Cosa número 1, apoyar sistemas donde todas las empresas, como decía, pónganse el velo y traten de pensar en qué sistema, no solo mi empresa, pero sino también mis competidores pueden salir adelante. El sistema donde mi empresa solamente se beneficia es un sistema que dura poco y tiene consecuencias negativas para el país y para la empresa. No, como decía la frase anterior de estar, o estás en la mesa o estás en la carta. Involucrarte, de la forma que sea, y no tiene por qué ser ir a la calle a protestar, tiene que ser a veces participar en tu barrio, crear una cámara de comercio. Hay, como dije anteriormente, muchas cámaras de comercio generalmente lideradas por jóvenes en temas de economía digital, temas de inteligencia artificial. Tener esa participación y poner a la empresa privada en forma organizada en el centro de esas discusiones. Es importante. Y por último, y es algo que yo pongo mucho énfasis en mi libro, que está disponible en Amazon cuando quieran comprarlo, están ahí, es no reinventar la rueda. Muchas de las cosas que está haciendo Paraguay como democracia en su adolescencia, otros países se les hicieron mal. Entonces, aprender las barbaridades que han hecho otros países. No voy a nombrar ningún vecino específicamente, pero hay un vecino específico que ha hecho muchas cosas mal en los últimos años. Nombrar con confianza. No hay nada que no se sepa. Entonces, es la República Occidental del Uruguay. No reinventar la rueda, justamente aprender, y en ese también el rol de las ONGs locales e internacionales que conocen, son expertos en estos temas, abrir las puertas y no empezar una campaña de persecución y de limitación de su trabajo. ¿Nos ven desde afuera de esa manera? No, bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Estoy en Estados Unidos, tenemos una elección en noviembre y no va a ser una elección fácil. Como les decía, en Uruguay
viene en este plebiscito que puede afectar negativamente al país. Yo trabajo más que nada en la región andina y ni le puedo decir los problemas que tienen en Ecuador, en Perú, en Colombia. Entonces, Paraguay ha contribuido y ha trabajado, desarrollado unas cosas muy importantes estos años desde el 89, donde se volvió o se empezó la democracia en el Paraguay. Nombraban el tema de la estabilidad macrofinanciera, que es muy importante, pero es una pata de ese edificio que es la democracia. Entonces, depende cómo lo veas. Yo he hablado con amigos y colegas de aquí de Paraguay, y obviamente tiene una visión negativa y preocupada, que la deben tener, pero en comparación, desde mi punto de vista, desde mi visión desde Washington, Paraguay no es un país que tenga los problemas serios que tiene otros países y que, por otro lado, tiene oportunidades muy importantes que ojalá las pueda sacar adelante. Bueno, son 35 años ya de democracia. ¿Sí? Es hora de identificar esos puntos. Y el público te pregunta también qué incentivos concretos podría tener el sector privado, más allá de eso de estás en la mesa o estás en la carta. No ver, como decía anteriormente, no es un tema de responsabilidad social de la empresa, no es una cuestión de caridad que tiene que hacer la empresa privada. Creo que hay incentivos muy específicos para que la empresa privada trabaje en democracia y esté activamente involucrada en temas de diálogos políticos de distintos índoles, de temas anticorrupción, temas con leyes que tienen que ver con la participación en las instituciones democráticas como las ONGs. Creo que ese es el incentivo principal. Cuando hay regulaciones importantes, estar participando. Por ejemplo, uno de los programas que hace CIPE en muchos países es ayudar a cámaras de comercio específicas, cámaras de industria, a que tengan una persona, un equipo que tenga la capacidad de asesorar a los legisladores cuando hacen leyes, ¿no? Muchas veces las cámaras de comercio tienen una persona que es un abogado o es una persona que tiene experiencia legal y dice, bueno, asesorame en esto, pero es algo muy concreto que no tiene un efecto más de largo plazo. Entonces, hay un incentivo claro, ¿no?, de tener influencia en las legislaciones, tener influencia en qué políticas públicas van a regir tus empresas en el futuro. Sin embargo, Tomás, también estamos en una coyuntura un poco complicada y de ahí también un poco viene la siguiente pregunta que te hace el público y que hace referencia un poco al temor del activismo por parte de las empresas, ya sea en sus ámbitos o planteando propuestas concretas a quienes toman las decisiones. ¿Cómo evitar un poco ese riesgo a las represalias? Porque en el pasado, es decir, ese ejemplo que decías, ¿para qué me voy a meter si es que la economía está creciendo a 4 o 5%? Pero en este caso no es solo eso, sino es ¿para qué me voy a meter si es que tengo un temor de que después me venga en contra? No, es un temor legítimo y válido y muy lamentable que exista, ¿no? Hay una frase de Bertolt Brecht, ¿no? Es primero vinieron por mi vecino, después vinieron por bla bla y un día van a llegar para ti. Entonces, si vos mirás para el otro lado cuando están viniendo por las ONGs o están viniendo por las empresas extranjeras o están viniendo por mirar para otro lado va a tener finalmente consecuencias. Todas como decía anteriormente, las democracias que han pasado a niveles más altos de madurez han pasado por etapas donde ha habido miedo, donde ha habido desafíos específicos para las personas, para los líderes. Vuelvo por tercera vez al ejemplo de John Lewis, ¿no? Las personas que trabajaron con Martin Luther King lo mataron, le dieron un balazo en la cabeza, muchos terminaron presos, fueron torturados en Estados Unidos. Y no hay, la verdad, una respuesta buena y práctica, otra que tu amor por tu país y por la necesidad de crear una democracia abierta e igualitaria para todos. ¿Hay ejemplos de algunos otros países que hayan pasado por alguna situación similar? Bueno, no tan extrema como para que le pidamos a los empresarios que sean ese tipo de activismo, ¿no? Sí, no, claramente. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Puedo pasarme todo el día. Pero hay, por ejemplo, muchos países asiáticos que es una cultura muy de confuciana, ¿no? de Confucio, de China, de seguir la autoridad, de seguir lo que dice el Estado. Y muchas empresas, y sobre todo empresas lideradas por jóvenes, muchas veces no tienen la inclinación a seguir esa cultura muy vertical. Y a pesar que a veces el riesgo no es de violencia o de vida, son países como en Asia donde la vergüenza, como se dice,
los mayores te miren mal a ti tiene un impacto muy negativo en la sociedad. Y, por ejemplo, en Corea hay niveles de suicidio muy altos, ¿no? Entonces hay problemas en todos lados. Y cada país y los activistas de cada país tienen que tener la capacidad de adaptarse a las condiciones locales y aprender de las cosas que pasaron internacionalmente. Bueno, y por último, ya esta consulta de parte del público para ir cerrando. ¿Qué es lo que sucede con democracias como las de Paraguay si no se revisan esos aspectos que se tienen como debilidades? ¿Qué es lo que puede pasar tanto en la parte económica como social, tanto para las empresas como para la sociedad en general? Bueno, Paraguay está en un momento de decisión, como se dice, ¿no? Un momento de inflexión en la historia, como han habido otros y como en Paraguay y en otros países del mundo. Cómo Paraguay reacciona y qué camino elige va a determinar esa calidad, institucionalidad de la institucionalidad, va a determinar si las otras empresas le dan grado inversor al Paraguay. El tema de la cultura de la legalidad es tan importante y necesita que se hagan respuestas a problemas específicos. La mayoría de las democracias, como Estados Unidos, Uruguay, en Europa, lograron lo que tienen ahora después de pasar por momentos difíciles. En Estados Unidos, cuando el tema de los derechos civiles, después de la muerte de Martin Luther King, se pasaron reformas específicas, se hicieron cambios que dieron a una mejor democracia que tenemos hoy en día en el país. Una democracia todavía imperfecta, como todas las democracias. Pero es importante, es la respuesta. Los desafíos van a existir siempre, los problemas van a aparecer. El desafío y el gran problema es cómo respondes a eso, qué camino tomás en esa disyuntiva. Nos deja entonces esa tarea, Tomás, nos deja ahí la pelota picando. Muchísimas gracias por tu tiempo.